Hola, ¿cómo están amigos radio oyentes? Soy el pastor José Paniagua y estoy una vez más con ustedes con la intención de compartir otra interesante entrega. En esta ocasión estaremos hablando sobre el liderazgo, pero queremos enfocarnos en aquellos primeros hombres que Jesús llamó, que Jesús, por decirlo de esta forma, contrató para que trabajaran en su gran empresa de comunicaciones, la Iglesia de Cristo. En esta ocasión vamos a estar analizando cada una de las cualidades de aquellos hombres que Jesús llamó para trabajar con ellos con la finalidad de llegar a la consecución positiva de que Dios, más que nuestras capacidades, Dios necesita nuestra disposición. En otras palabras, es más importante la finalidad de Dios que lo que soy y lo que tengo. Dejo con ustedes esta interesante entrega. En busca del líder ideal. Quiero rápido entrar en una enseñanza este día. Es una enseñanza que está dirigida no al liderazgo, sino a aquellos que aspiran a alcanzar un liderazgo. A veces Dios hace planes con nosotros, Dios nos los comunica, pero nos cuesta trabajo aceptar el llamado de Dios. A veces también sospechamos que Dios nos está llamando, pero en ocasiones hay cosas que nos detienen, hay pensamientos, hay actitudes que nos detienen, que no dejan que fluya el líder que Dios quiere hacer de mí. Una de esas cosas que nos detienen son: ¿podré yo hacerlo? ¿Tendré yo la capacidad para desarrollar un determinado trabajo dentro de la iglesia? ¿Podré yo alcanzar los objetivos que Dios me va a trazar y que la iglesia y que mis líderes van a poner a mi responsabilidad? Esas cosas a veces nos trancan, nos hacen detener. Pero de una cosa estamos seguros, que cuando Dios nos señala, nos llama a realizar un trabajo, es porque podemos. Porque Dios jamás nos va a pedir desarrollar una labor, un trabajo que no vamos a poder hacerlo. Ahora, una cosa es el llamado de Dios y otra es que yo responda. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que quiero compartir con ustedes, voy a hablarles de 12 hombres, 12 seres humanos, quizás con más defectos que nosotros, quizás con más problemas que nosotros, menos capacitados que nosotros, con menos información en su cerebro que nosotros, porque hoy la tecnología nos permite, dicen las estadísticas, que un niño de 15 años en estos tiempos ya ha ganado más información que un hombre de 60 años. En apenas 15 años ya ese joven ha ganado tanta información que pone en atraso a una persona de 60 años, lo pone en atraso a 50, 45 años de atraso. O sea que a Daniel lo nombraron en una ocasión jefe de los magos, o sea, jefe de la comunidad de científicos en Babilonia. ¿Recuerdan eso? Daniel, en aquellos tiempos, si lo traen aquí hoy, él no tiene más información que yo, ni que el pastor, ni que ninguno de ustedes. Sin embargo, fue nombrado jefe de la comunidad de científicos en aquellos tiempos. Entonces, con esto le quiero decir que si Dios nos llama, estamos capacitados. Dios necesita hombres y mujeres con capacidades, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que Dios más está buscando son hombres y mujeres sencillos con una gran disposición. Si tiene la capacidad, amén. Pero lo que Dios más necesita es nuestra disposición. Y vamos a ver por qué. Vamos a analizar la vida de 12 muchachos, hermanos de ustedes. Vamos a analizar a los apóstoles. ¿Lo hacemos? Vamos a ver cómo Dios trabajó con ellos. Cómo Jesús trabajó con ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes calificaban y quiénes no? Yo quiero comenzar el líder ideal. Jesús también se propuso a buscar unos líderes. Los encontró, los preparó a esos 12 muchachos, los 12 apóstoles.
y fueron entrenados por Jesús para dirigir un gran ministerio. Vamos a imaginarnos que uno de ustedes o yo, cualquiera aquí, quiere instalar o comenzar una empresa. Vamos a hablar de una empresa de comunicaciones. Hablemos quizás de un canal de televisión, una empresa satelital, una estación de radio o cualquier otro tipo de empresa de comunicaciones. Se supone que si usted va a instalar y quiere comenzar una gran empresa, usted va a necesitar de un personal, ¿verdad que sí? Y ese personal que usted va a elegir, usted lo va a seleccionar con mucho cuidado. Usted va a pedir que cada persona solicitante traiga su currículum. Usted va a analizar el currículum de cada persona y va a buscar las capacidades. Después que usted lee el currículum, usted se va a ir reuniendo uno por uno con ellos en una conversación de tú a tú, cara a cara, para comenzar a captar otras cosas en esa persona. Número uno, su capacidad. Número uno, su facilidad de expresión. Y ahí evaluar si la persona califica o no para entregarle una posición en la empresa de comunicaciones que queremos establecer. Jesús vino de un país lejano a establecer una empresa de comunicaciones. Esa empresa se llamó ¿cómo? La iglesia. Vino a establecer, eso es lo que es la iglesia, una empresa de comunicaciones. ¿Qué es lo que nos dice? Marcos 16:15. Vayan y prediquen. ¿Qué nos dice Corintio? Que el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios fue dado ¿a quién? A la iglesia. ¿Mediante qué ejercicio? El ejercicio de la comunicación. Entonces lo que él vino a establecer fue una empresa de comunicaciones. Analícenlo y van a ver que eso fue lo que pasó. Predicar significa anunciar. La materia prima de esta empresa es este libro llamado Biblia. Esta es la materia prima. Y se nos ha encargado de llevar el mensaje que este libro contiene por todos los medios de comunicaciones posibles. Llámese radio, televisión, satélite, lo que sea. Cualquier cosa que comunique, este mensaje debe ser llevado. Jesús llegó y comenzó a buscar a 12 personas. Como usted también, si va a instalar una empresa, va a buscar el personal que necesita para entrenarlos y entregarle posiciones y funciones. Ahora bien, las funciones y las posiciones que usted va a delegar van a tener que estar de acuerdo con las capacidades del personal que usted quiere instalar. ¿Verdad que sí? Usted no va a poner, si le llega un ingeniero en computación, usted no va a contratar a ese ingeniero para que se encargue de la limpieza del edificio, ¿verdad que no? Usted lo va a colocar en el área de cómputos, en el área de informática, ¿verdad que sí? Ok, ¿me están entendiendo, verdad? Estamos... Ok, van a ver qué interesante es esto. Si voy a buscar ese personal, yo voy a buscar cualidades, comenzando con esta. Número uno, preparación académica. Vamos a buscar una persona que, aparte de la capacidad académica que tiene, que sea una persona popular. Yo no puedo tener en la empresa personas aburridas, personas que creen conflictos dentro del grupo de trabajo. Personas con un carácter popular, amigable, afable. ¿Verdad que sí? Voy a buscar personas, aparte de la capacidad, también con un carácter equilibrado. Yo no quiero una persona que emocionalmente sea un desastre trabajando conmigo. Las personas que no son estables emocionalmente, lamentablemente, no son estables. Hoy dicen sí, pero mañana tienen un no más grande que este edificio. Hoy dicen sí, pastor, yo voy a trabajar, pero mañana dicen no, lo siento, no siento hacerlo. ¿Por qué? Porque se llevan de las emociones. Y las emociones, las personas que se dejan manejar por las emociones son inestables. Hay un texto bíblico clave que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que está diciendo es: el hombre que es inestable emocionalmente es inconstante. No se puede confiar en él. Y en mi empresa de comunicaciones que quiero instalar con ustedes, yo no quiero una persona
emocionalmente inestable. ¿Verdad que no? Porque me va a causar bastante problema. Una persona emocionalmente estable, una persona arriba con un carácter equilibrado, ¿verdad que sí? Hay personas que son un desastre en cuanto a su carácter. Entonces en mi empresa yo no quiero eso. Yo quiero una persona estable, un carácter equilibrado, emocionalmente equilibrada y también que tenga un coeficiente de inteligencia aceptable. Esas son las cualidades que yo quiero para instalar mi empresa. El siguiente dice que necesitamos una persona que sea segura de sí misma. Al entrevistar a una persona y cuando llenan la solicitud, hay ciertas preguntas que se hacen en los formularios de solicitud de trabajo. Cada pregunta que usted va a llenar ahí tiene una razón. Lo están evaluando. Están buscando defectos y virtudes en usted. Y hay una pregunta que es de donde les quiero hablar ahora. Hay una pregunta que casi siempre, yo no sé aquí en Colombia, pero en los Estados Unidos y en mi país casi siempre aparece esa pregunta. Hay una pregunta y ¿es usted obsesivo con la limpieza? Mucha gente contesta sí, para que entienda que el tipo es limpio, que la mujer es limpia. Pero eso es una trampa horrible. Una persona obsesiva con la limpieza está reflejando un problema en su carácter emocional, está reflejando un problema de su carácter en cuanto a sus emociones, en cuanto también aquí a su seguridad. Vamos a ver el siguiente. Estamos buscando una persona que sea también determinada. Aparte de que queremos que sea una persona segura de sí misma, es como que me pregunten, volviendo un poco atrás, ¿usted cree que usted puede manejar las computadoras? Bueno, es posible que yo pueda porque una vez hice un curso. Ya está reflejando inseguridad. Y el hombre que quiere contratarlo quiere encontrar a una persona segura de sí misma. Si yo puedo y tengo tanto tiempo de preparación, punto. No conteste más. Contestar con seguridad. El siguiente es una persona determinada. Personas que tengan un carácter determinante. Que cuando se lanzan tras una meta, solo lo detiene la muerte. ¿Ok? Y eso importa mucho a la hora de uno instalar una empresa para entregarle áreas de responsabilidades a la persona, a alguien que queramos contratar. Una persona que sepa respetar las líneas de mando. En la entrevista voy a buscar también esas cualidades en esa persona. Necesito una persona que sepa respetar las líneas de mando. A veces hay personas que tenemos ese tipo de problemas aún dentro de la iglesia en las funciones que desempeñamos. Ok, pero vamos a imaginar que aquí encontramos a esa persona, ya la tenemos. El siguiente, una persona que sea honesta. Necesitamos personas llenas, con un corazón lleno de honestidad, honradas, para poder entregarle el empleo que queremos darle, la responsabilidad que queremos delegar. Una persona también íntegra. Un niño le preguntó una vez a su madre, le dijo, ma, ¿qué es integridad? Y la mamá le respondió con una respuesta muy sabia. Y le dijo, una persona íntegra es aquella que hace lo correcto aun cuando nadie le está viendo. Y esa es una gran verdad. Nosotros sabemos lo que somos cuando estamos solos. Cuando estamos solos. Vamos a hacer una recapitulación. Estamos a punto de instalar nuestra empresa de comunicaciones y necesitamos un personal con todas esas cualidades. Una persona con preparación académica, que sea popular, con carácter equilibrado, emocionalmente estable, inteligente, seguro de sí mismo, determinada la persona a respetar las líneas de mando, honestidad e integridad. Necesitamos un equipo de hombres y mujeres con esas cualidades para instalar nuestra empresa de comunicaciones. Jesús vino a instalar una empresa de comunicaciones y comenzó a buscar a ese personal. Ahora bien, en la empresa que yo como ser humano y que usted como ser humano va a instalar, necesita esas cualidades. Si el personal no tiene esas cualidades, lamentablemente no calificarían. Los descalificaríamos en nuestra empresa. No le daríamos el empleo si no tienen esas cualidades. El reino de Dios funciona un poco diferente. Yo hablaba hoy con una hermana y conversábamos sobre la edad productiva de las personas aquí en Colombia.
Me decía que ya entre los 35, 40 años, ya las empresas no quieren emplear a las personas. Y creo que eso es un error. A los 35 años es la flor. Ahí comienza la flor de la vida de un ser humano. A los 35 años. Esa es la edad más productiva. Y me disculpan, pero sí, en Colombia yo creo que tienen que cambiar eso. Alguien tiene que comenzar a cambiar eso. Eso quiere decir que si un muchacho a los 20 años se gradúa, solamente tiene 15 o 20 años productivos, de productividad. Eso no es justo. Ok, en mi empresa yo no quiero gente que no tengan esas cualidades. Y así somos los seres humanos. Dios trabaja diferente. Recuerden que Dios, más que capacidades, está buscando disposición. Y si no tengo capacidad, Él se encargará de capacitarme. Y me inclinará a buscar la capacitación, ya sea en el seminario, ya sea en la universidad, donde sea. Pero me inclina y me busca la forma y me suple para que yo me capacite. Vamos a ver ahora a continuación. Vamos a ver aquí en Mateo. Este es texto bíblico, ustedes lo conocen. Aquí dice Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Jesús comenzó a buscar el personal para instalar su empresa de comunicaciones. Recuerden que en mi empresa, si no tienen esas cualidades, no califican. ¿De acuerdo? Y si no tienen la edad apropiada tampoco. Para mí no califican. Pero vamos a ver lo que Jesús hizo aquí. Los que tienen aspiraciones al liderazgo, por favor, miren, pongan su corazón en lo que van a escuchar ahora. Jesús llamó a estos 12 muchachos, todos en diferentes áreas de trabajo, todos con diferentes capacidades. Y en este caso a Jesús no le importó sus capacidades, por lo que vamos a ver a continuación. Con relación a mí, si no tienen esas cualidades que mencionamos, yo no les doy el empleo. Pero vamos a ver lo que hizo Jesús. Se pone interesante. Mateo el publicano. Vamos a buscar las cualidades de Mateo para darle el empleo que se le dio a Mateo. Número 1, ¿qué encontramos aquí? Mateo era ¿quién? Publicano. Estaba al servicio ¿de quién? De Herodes, opresor de los judíos. Primer error de Jesús. En busca del líder ideal. En escoger a un hombre totalmente impopular y antipatriota. Porque siendo judío y trabajar para el imperio romano, enemigo de su nación, opresor de su nación, eso era un antipatriotismo. Mateo no podía salir solo a las calles. Tenía que salir con escolta. Su casa tenía que estar guardada con securities, con guardias de seguridad. ¿Por qué? Porque era impopular. Primer error de Jesús. Yo no le daría empleo a Mateo en mi empresa. ¿Por qué? Porque la mercancía que voy a vender en mi empresa, a la gente ver quién le está vendiendo, no le van a comprar. Al contrario, si sale a las calles solo, lo van a linchar. Oprimía al pueblo cobrándole impuestos para entregárselo a la nación que lo estaba subyugando desde hacía centenares de años. ¿Usted emplearía a Mateo en su empresa con esa cualidad? Yo no lo pondría. Primer error de Jesús en llamar a un individuo tan impopular, desagradable, odiado por la comunidad, y mucho menos para colocarlo en una posición de comunicación en donde va a tener que hacer relación con las demás personas de la comunidad. Va a tener que entrar en la sociedad para poder vender el producto que se llama evangelio. ¿Verdad que cometió un error Jesús? Es un error. Humanamente es un error contratar a un individuo tan impopular. Segunda cualidad. Tercera, la opinión pública de Mateo era horrible. Opinión pública no es la opinión de la gente común.
la gente común, los ciudadanos común. Opinión pública son instituciones organizadas. Por ejemplo, aquí en Colombia, la Asociación de Médicos, los sindicatos, el alcalde, los pastores o la Asociación de Pastores, esos son opinión pública. Pero una persona en particular, un ciudadano en particular, no es opinión pública. Ahora bien, Mateo tenía una opinión pública en contra. ¿Por qué? Porque era un individuo antipopular. Era un individuo que oprimía a las personas para sacarle los impuestos. En Israel se pagaba impuesto por todo lo que se hacía. Cuando nacía un hijo, si le hacía un anexo a su casa, impuesto. Todo era impuesto. Y Mateo era el encargado de sacar esa plata. Entonces, el individuo tenía una opinión pública en contra. Dijo una vez Eddie Leaf, que fue el asesor económico de Rockefeller, ahí en los Estados Unidos. Él dijo que nunca jamás ni un individuo, ni una empresa, ni una entidad podrá prosperar con una opinión pública en contra. Y eso no falla. Eso no tiene falla. Entonces Mateo tenía la opinión pública de su comunidad, era totalmente en contra de él. Entonces, ¿cómo Jesús se atreve a contratar un tipo con una opinión pública negativa para dirigir una empresa de comunicaciones? Una empresa social. Eso como que no cuaja, ¿verdad? Eso como que no es un buen negocio. Yo no contrataría a Mateo para mi empresa. Yo no lo haría. ¿Qué otra cosa tenía Mateo en contra? Miren, cuando un judío consideraba a alguien como pecador y colocarlo entre las rameras, ese era el insulto más horrible que podía recibir una persona. ¿Y cómo Jesús se atreve a contratar a este tipo para colocarlo en una posición de privilegio? Un tipo que está considerado como una ramera, o en el lugar de una ramera, o en la posición de una ramera, y pecador. ¿Cómo es posible? Para dirigir una empresa de comunicaciones llamada Evangelio, para transformar el corazón de la gente. ¿Cómo un tipo así me va a predicar a mí? ¿Verdad que Jesús cometió un error? Yo no contrataría a ese tipo para mi empresa. No, jamás. Jamás. Siguen las cosas malas de Mateo. No solamente era un recaudador, era jefe de una comunidad. De todos los recaudadores, él era el jefe de ellos. Más odio había sobre él. Miren, Mateo sacaba un dedo así por una ventana de su casa y regresaba sin el dedo, porque alguien estaba afuera esperándolo para cortarlo. No podía salir solo, tenía que salir rodeado de seguridad. Entonces Jesús cometió un grave error al contratar a este tipo para instalarlo en la empresa de comunicaciones. ¿Lo contratarían ustedes? Yo no lo contrataría. Pastor, ¿tú lo contratarías, pastor? No, yo no lo contrataría. De verdad que no. De verdad que no. Óigame, cuántas cosas siguen todavía. ¿Qué más tenía? Era odiado en gran manera por el pueblo. Yo no voy a poner un individuo así en mi empresa que a todo el pueblo le odia, y mucho menos para una empresa que va a tener acciones directas con la comunidad. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a ese Salvador nuestro? Por sus cualidades, Mateo no califica para mi empresa. El currículum de él lo tiro a la basura. Sencillamente lo echo a la máquina trituradora de documentos. No calificaría a Mateo para mi empresa. Vamos a ver el segundo hombre que Jesús llamó, Simón Pedro. A ver si este califica, porque ya Mateo lo echamos a la basura. No califica para mi empresa. ¿Ok? Mateo, óigame, yo no quiero un tipo violento en mi empresa. Pedro, ¿ustedes recuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús a aquel monte allá arriba? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? Le cortó la oreja a un soldado. Pero ¿sabían ustedes que fue que falló? Era la cabeza que quería cortar al hombre. Fue que falló. Yo no quiero un individuo así violento en mi empresa, porque cualquier conflicto que haya con un compañero de trabajo o conmigo, dueño de la empresa, el tipo va a sacar la espada. Yo no quiero este individuo en mi empresa. Yo no quiero violencia en mi empresa. ¿Qué pasó con Jesús otra vez y este tipo? ¿Qué pasa con Jesús?
está seleccionando un montón de bandidos, de gente desagradables, para dirigir una empresa tan delicada, una empresa de comunicaciones. Bueno, comenzando por aquí, yo no contrataría a este hombre. Impetuoso. Donde llegaba Pedro se alborotaba todo. Sanguíneo colérico. Revoltoso. Impetuoso. Donde llegaba no había tranquilidad. Lean la historia de él para que ustedes vean. No era un hombre de paz. Este hombre no era un hombre de paz. No lo era. Analicen su carácter y van a encontrar esa gran debilidad en este muchacho. Recuerden que Jesús mismo tuvo que agarrarlo en cierto momento, sostenerlo. ¿Qué pasa contigo, Pedro? ¿Qué sucede? Pedrito, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo soy capaz de dar la vida por ti. Llegó un momento difícil. Yo no conozco a ese tipo, yo no sé quién es. Lo negó. Un individuo inseguro, impetuoso. Otra cualidad. El liderazgo más mal formado entre los 12 era el de este hombre. Pedro, noten que cuando Jesús hacía algún tipo de pregunta, era el primero en levantar la mano. Y muchas veces fue reprendido por eso. O sea, Pedro era de lo que era el tipo de carácter colérico sanguíneo, que actuaban y después pensaban. Son la gente que actúan y después piensan. Son la gente que golpean y después piden perdón. Son la gente que hacen daño y después quieren sanar. Son la gente que te meten el puño en la cara y después te dicen y te vienen a abrazar, discúlpame. Pero primero cometen el error. El colérico sanguíneo, eso es muy característico en ellos. Primero cometen el error y aprenden a través de las patas que van metiendo en el transcurso de su vida. Así como van creciendo. Entonces, yo un individuo con un liderazgo mal formado, yo no lo quiero en mi empresa. Yo quiero un líder equilibrado, no como este muchacho. Yo creo que el individuo más imprudente que tenía Jesús era ese. ¿Qué otra imprudencia? Hay unas imprudencias que son bien jocosas. ¿Alguna imprudencia más? Ya que Jesús le dijo, si no te dejas lavar, pues. La imprudencia más grande de Pedro, ¿saben cuál fue? La imprudencia más grande de Pedro, aunque no lo parece, fue aquella vez en el mar que vio a Jesús caminar sobre el agua. Señor, ven acá, ¿qué pasa? Si tú caminas por el agua, yo también. Fue imprudente, analícenlo. Fue una imprudencia de Pedro, pero le dieron una lección. Le dieron una lección. Muchos quisieran haber sido Pedro en ese momento, yo no. Incluso fue un desafío a Jesús. Ni siquiera fue por fe. Fue la imprudencia, lo impetuoso que es el individuo. Imprudente hasta más no poder. Entonces en mi empresa yo no quiero gente imprudente. Me van a avergonzar, van a cometer errores. Yo no quiero gente imprudente en mi empresa. ¿Qué pasa con Jesús? Prejuicioso. Menciónenme un prejuicio, uno de los prejuicios de Pedro. Vamos a ver. Uno solo. Miren, el apóstol Pablo casi lo coge por el cuello, porque también cometió la gran imprudencia, acompañada de hipocresía, de querer estar bien con dos sociedades. Unos los judíos y los otros los gentiles. ¿Recuerdan la historia? Este muchacho era un liderazgo tan mal formado y con un carácter tan deteriorado, que Dios le dio 3 grandes experiencias tratando de moldear su carácter y no lo logró Dios. Dios no logró cambiar a Pedro. Pedro, coge de ahí y come. Dios está tratando con Pedro para llevarlo a un punto de que no siga discriminando. Le dijo, Señor, yo no voy a comer cosas inmundas, otra imprudencia. Y Dios lo reprende, no llame inmundo a lo que yo he creado. ¿Se están dando cuenta que era imprudente el individuo? Era imprudente. Después le dan otra experiencia con Cornelio. Y en un momento dijo, wow, de verdad que Dios no rechaza a nadie. Pero Pedro cambió. No, se murió estorbando la obra de Pablo. Murió siendo legalista. Murió siendo cabezón. No cambió. Yo no quiero ese tipo en mi empresa.
me va a hacer daño en la empresa. Yo no sé lo que le pasó a Jesús, lleno de prejuicio. El siguiente, inseguro. Una inseguridad crónica había en Pedro. Tan inseguro, casi que podríamos compararlo con Moisés. Moisés, vete y háblale a Faraón, Señor, no puedo. Moisés, háblale a Faraón, Señor, soy tartamudo. Moisés, háblale a Faraón, Señor, tengo problemas para hablar. Inseguridad. Yo no quiero un tipo inseguro en mi empresa. Yo quiero un individuo que cuando agarre un departamento de la empresa donde lo voy a colocar, que me lo desarrolle a toda capacidad. Yo no sé qué le pasó a Jesús aquí. Por esas cualidades, no califica a Pedro para mi empresa. Yo lo rechazo. Y no lo quiero. Vamos a ver el otro. Andrés, el otro hombre que Jesús llamó. La primera cualidad de Andrés, ¿cuál era? En el currículum, un tipo inseguro. Léanse un poquito sobre Andrés. No se conocen muchas cosas de él, pero era inseguro. Inseguro, en mi país dicen inseguro hasta la tambora. Andrés era de los hombres que es de los... Y a veces tenemos líderes así, que son líderes que uno le dice, mire, usted es el encargado de educación de la iglesia. Pero el pastor tiene que mantenerse empujándolo todo el tiempo para que escriba proyectos, que desarrolle planes. Y para todo tiene que venir a pedir permiso. Pastor, ¿lo hago o no lo hago? Necesita el sí del pastor todo el tiempo. Caramba, si te entregaron un departamento, desarróllelo. Comience a trabajar. Hay que estar detrás de ello, empujándolo. No, te dieron autoridad, úsala. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y saben cómo la palabra que utilizó el escritor en el manuscrito original, cuando Moisés clama a Dios con el ejército de Faraón atrás y el océano delante, que Moisés dice, Señor, ¿qué hago? ¿Saben cuál fue la palabra que utilizó Dios para Moisés? Que se traduce... ¿Saben cuál es la palabra? Idiota. El lexema griego de esa palabra es idiota. Dios le dijo idiotas que tienen la mano, y así hay líderes que el pastor le da autoridad y no se desarrollan. Jamás escriben un proyecto, jamás comienzan, jamás organizan un grupo. Necesitan el empujón. Y este muchacho estaba lleno de inseguridad también. Lean un poquito sobre él en las escrituras. Hay un libro por ahí que describe el carácter de los 12 apóstoles. Y ahí van a encontrar esto. Este hombre era más inseguro que la inseguridad. Yo creo que este fue el que fabricó la inseguridad. Este tipo yo no lo quiero en mi empresa. Yo quiero personas que me empujen la empresa. Carácter débil. Por cualquier cosa se rinde. Por cualquier cosa se va a un rincón a llorar. Cuando lo ofenden se tira de barriga. Señor, no puedo más, me voy de aquí. Me ofendieron, Señor. Y caen hasta en depresión por una ofensa. Entonces yo no quiero un individuo así en mi empresa. Yo quiero un individuo firme, que si hay problemas, si lo ofendieron, pero él sigue adelante. Se cae pero se levanta. Cometió un error, pastor, cometió un error, pero déme otra oportunidad que lo voy a lograr. Esta gente de carácter débil no caben en nuestra empresa. Andrés, poco analítico. Menciónenme algunos de ustedes un episodio de Andrés. Vamos a ver, vamos a buscarlo. ¿Qué hizo Andrés que lo convierte en un individuo poco analítico? Él hizo algo en una ocasión que lo calificó como un individuo que no piensa mucho. ¿Dónde está el punto ahí que no analizó? El tipo estaba despistado, como dice la hermana. Él le está dando un pinceladas para que caigan en el punto. Y no analizaron lo que este hombre le iba diciendo, que era Jesús. Analicen ese episodio bien, entonces van a ver lo que van a encontrar ahí. No solo lo lean el pasaje, analícenlo. Y van a encontrar una falta de análisis en Andrés. Hay otra que ahorita vamos a tocarla. Dependiente. Es el tipo de líder, como decíamos ahorita, que siempre necesita que alguien lo esté empujando y lo esté estimulando. Son dependientes emocionalmente y son dependientes para desarrollar trabajo. Las personas que son poco analíticas simplemente actúan, pero actúan bajo un marco de inseguridad que no les permite a ellos triunfar. Este tipo de personas, de cada 10, quizás 2 logran alcanzar objetivos. ¿Qué le pasó a Jesús? Todavía sigue llamando gente inepta para dirigir la empresa de comunicaciones que él quería instalar. Por esas cualidades, ese currículum lo tiramos. No queremos un individuo inseguro, carácter débil, poco analítico y dependiente.
voy a tener que estar encima de él todo el tiempo. Y si yo delegué en usted, en mi empresa, es para que usted me desarrolle ese departamento. No me va a estar llamando cada 10 minutos. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Ya le dieron las herramientas, le dieron la autoridad. Pues comience a trabajar, desarróllese y desarrolle el área que se le entregó. Jacobo, ¿qué dice ahí? Miren, para una empresa de comunicaciones que es para trabajar con la sociedad de manera directa, yo no puedo contratar a un tipo que nadie lo conoce. ¿Cómo vendo? No voy a vender. Yo necesito para una empresa de comunicaciones un personal popular. Por ejemplo, estábamos hablando ayer sobre la Catedral de Cristal en los Estados Unidos de este señor Robert Schuller. Robert Schuller, ¿saben por qué lo contrató? Aunque yo no estoy de acuerdo por la razón que lo contrató. Fue una razón económica. Lo contratan porque el muchacho es conocido en todo el mundo, es popular. Es una empresa de comunicaciones. Necesita un comunicador popular, conocido. ¿Por qué? Porque Dante Gebel iba a traer una playa de jóvenes a la iglesia. Y de hecho así fue. Lo que lamentamos es que lo está sacando de otras iglesias. Está drenando otras iglesias. Y no estamos de acuerdo con eso. Pero el punto es que el individuo es popular, es conocido, atrae, tiene carisma. En busca del líder ideal. Hablemos de Jacobo. Yo no sé cómo Jesús llamó a Jacobo. No sé ni cómo ni para qué. Porque el tipo nadie lo conocía. Busquen información de Jacobo para que ustedes vean. Que van a encontrar muy poca. Y por eso le vamos a decir poco. Porque es que no hay mucho que hablar. Un liderazgo también mal formado. Recuerden algunos episodios de él y nos van a dar la razón en este caso. Entonces, por esas dos cualidades, simplemente no podemos contratar a un desconocido. Yo necesito un individuo popular para trabajar en mi empresa. Juan, en este sí hay problemas. ¿Qué dice el primero? Miren, cualquiera no quisiera vivir al lado de Juan. Y es el profeta del amor. El hombre que se recostaba en el pecho de Jesús, el tierno, el sencillo, el romántico, el amoroso, el afable. Pero miren, cuídense de tipos como este. ¿Saben lo que significa el nombre de Juan? Hijo del trueno. En una ocasión Jesús lo envió a evangelizar. Vinieron de allá para acá enojados. Juancito se le aproxima a Jesús y le dice: mira, Señor, hicimos lo que nos dijiste. Nos fuimos a evangelizar y conversamos con todos esos desgraciados que encontramos por ahí. No quisieron aceptar tu palabra. Señor, mira, solo dame un poquitito de poder para quemarlo a todos, para matarlo a todos. A veces leemos eso y lo vemos como sencillo. No, el tipo está pidiendo asesinar a un montón de personas porque no quisieron aceptar el evangelio. En mi empresa yo no quiero un individuo así, porque me va a acabar con todo aquel que no esté de acuerdo con él. Aquel que no acepte la mercancía que estamos vendiendo. Mire, señor, le vendo esta mercancía se llama evangelio. ¿Me la compra? No. ¡Pum! Le meto una bala en la cabeza. Eso fue lo que él quiso hacer. Y Jesús le dijo: viejo, yo no vine a eso. Yo vine a salvar a la gente, yo no vine a matar a la gente. Entonces, un individuo así como este, yo no lo quiero en mi iglesia, yo no lo quiero en mi empresa. Porque a todo el que le ofrezca a él la mercancía es un muerto seguro, si no le aceptan. Muerto seguro. Yo sigo diciendo, yo no sé, pastor, lo que le pasó a Jesús con esta gente. Yo no sé qué Jesús le vio a este muchacho. Impopular. Dice Flavio Josefo, historiador judío, que Juan tuvo problema con todos los demás discípulos. Con todos tuvo problema. Se metió en conflicto con cada uno de los discípulos. E incluso hubo una señora por ahí que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mira, yo quiero que tú pongas a mi hijo aquí y al otro aquí. Estaban buscando posiciones. Y Juan parece que se olió que la mujer andaba cabildeando un puesto político en el reino.
Juan se lo olió y se acercó a Jesús una ocasión y le hizo una pregunta. ¿Cuál fue? Señor, ¿qué pasa? Hay otro que está. ¿Dónde tú me vas a poner, Señor? ¿Cuándo es tu reino? Él quería saber la fecha ya para buscar, cabildear posiciones. Entonces, si yo pongo un tipo así en mi empresa a trabajar, yo voy a tener que cuidarme cuando viene a ver, me va a quitar la empresa. Porque ya estaba cabildeando para escalar posiciones. Iba tú a tener que cuidarme en mi empresa también. Este tipo no tiene misericordia de nadie. Si volvemos atrás, ¿cómo este hombre quiere matar a aquellas personas que no quisieron aceptar el evangelio? Miren, si Jesús le hubiera dado un poquito de poder a ese hombre, acaba con Palestina. ¿De serio? Y no fue jugando. Él lo pidió de verdad. Señor, dame un poco de poder. Y fue con coraje que lo hizo, para que descienda fuego del cielo y matarlos a todos. Fue con coraje que lo hizo. Yo recuerdo que el hijo mío más pequeño, una vez en una Semana Santa, fuimos a comer helado. Y yo veo que el niño va adelante conmigo y él va serio. Y le digo, Eddie, ¿qué pasa? No tengo nada. Digo, Eddie, ¿algo te pasa? Y de repente me dice, yo voy a hablar con He-Man. ¿Saben quién es He-Man? El muñequito ese, el superhéroe. Digo, papi, y me reí, ¿qué tú quieres con He-Man? Pero el muchacho está serio. No, yo le voy a decir a He-Man que me preste su espada. Digo, papi, ¿para qué? Dice, no, porque le voy a cortar la cabeza a todos los que mataron a Jesucristo. Por un lado me gustó porque expresó su amor por Jesús, pero me preocupó por el otro. Si en ese momento ese hijo mío está aquí y yo le entrego esa espada en ese momento, le entrego una ametralladora en ese momento aquí y le digo que todos ustedes mataron a Jesús, mire, lo asesina todito, con el coraje que tenía ese muchacho en ese momento. Entonces yo no necesito un tipo así en mi empresa. Yo necesito una persona equilibrada, afable, que pueda desarrollar el trabajo. Yo no quiero un individuo que se me meta en problemas con el gobierno, porque o me lo matan o me lo deportan y voy a perder el funcionario en mi empresa. Era un candidato al exilio y de hecho fue exiliado a la isla de Patmos. Intentaron matarlo y no pudieron y lo botaron para allá. Ese tipo, sáquenlo de aquí. Entonces yo en mi empresa yo quiero gente estable y que no se me meta en problemas con el gobierno, ¿verdad, varón? Con un individuo con problemas con el gobierno, pues me va a meter la empresa en problema también. Nosotros tenemos una estación de radio allá en Estados Unidos, radioqueruso.com, para los que quieran localizarla en internet. Y si yo meto a un individuo allí con una mentalidad comunista y agresiva y todo lo que se quiera políticamente y se me mete en problemas con el gobierno, cuando viene a ver me cierran la estación de radio. Entonces yo no puedo meter a un individuo como Juan en mi empresa porque me va a crear problemas. ¿Qué hacemos con Juancito? Lo descalificamos, no cabe en nuestra empresa. ¿De acuerdo? Estamos llegando ya por ahí. Felipe, recuerden algún episodio de Felipe, pesimista, aunque fue un tremendo evangelista, pero era pesimista. ¿Qué le trae a la memoria para ubicarlo en el pesimismo? Jesús dice, miren, hay que alimentar a esta gente aquí, hay que darle comida, esta gente tiene hambre, me están siguiendo a mí, esta gente hay que responderle, hay hambre. Y el tipo le dice a Jesús, bueno, Señor, le dijo, despídelo, Señor. Dile a esa gente que se vayan a comer para sus casas, aquí no hay alimento para ellos. Son tantos, necesitaríamos tanta cantidad de alimentos. Y Jesús le dio una gran lección. Y me imagino que lo puso a él también a repartir los panes para matar el pesimismo que había en él. Entonces, en mi empresa yo no quiero individuos pesimistas, personalidad torpe. ¿Qué encuentran para calificarlo como torpe? Esa misma historia. Ahí van a encontrar un argumento de torpeza en la vida de Felipe. Desconfiado. Y aquí está el punto de torpeza también de él. Él se acercó a Jesús y le preguntó ¿qué? Señor, mira, yo te he seguido ya quizá 1 año o 2 años, pero yo necesito que tú me muestres al Padre. Muéstrame al Padre. Solamente eso, nada más, Señor. Muéstrame al Padre. O sea, él no le está creyendo a Jesús mucho. Él no le está creyendo mucho. Porque si le cree y confía, no hace la pregunta. Cuando yo pregunto es porque estoy inseguro, no conozco o no estoy creyendo mucho lo que me están diciendo. Entonces, número 1, la pregunta fue torpe y número 2 fue incrédula también. Torpe, ¿por qué? Porque ya él conocía a Jesús y Jesús no le iba a mentir. Fue una torpeza. Entonces,
muéstrame a tu papá y yo termino creyéndote. ¿Recuerda la respuesta de Jesús? Muchachos de Dios, tanto tiempo estoy contigo, todavía no me conoces. Ojalá que Jesús nunca me diga una cosa así a mí. Y fue una respuesta bien fuerte la que Jesús le dio a él. Yo creo que ese día Jesús lo aplastó con esa palabra que le dio, lo aplastó. Que Jesús era agresivo también cuando quería corregir ciertas cosas. Era amor blando en ciertos momentos, pero había momentos en que Jesús daba unas respuestas bien agresivas para poder atacar esos puntos débiles. Felipe queda rechazado también, no califica para nuestra empresa. Bartolomé, yo no quiero un desconocido en mi empresa, yo quiero un Dante Gebel. Yo quiero un Aurelio Yo aquí en Roma. Yo no quiero un desconocido para mi empresa. Entonces, miren, el hombre es tan desconocido que yo no encontré nada para traerle a ustedes. Lo único que encontré era que era desconocido. Yo no sé dónde Jesús encontró a este tipo. Yo no sé dónde lo encontró. Pero lo nombró en la empresa, lo metió a la empresa de comunicaciones. Tomás, bendito sea Dios. Yo no quiero hombre como este. No quiero hombre como este. Incrédulo de la cabeza a los pies. Todavía el hombre ve que Jesús entra allí donde estaban ellos. Entró sin abrir puertas. Simplemente se apareció allí. Y aún así este individuo, Señor, yo no sé, pero yo no te creo mucho. Yo no creo mucho que tú estás ahí. Y Jesús le dijo, mira, ven, tócame. Mete tu dedo en mi cuerpo, ven, tócame. Jesús lo desafió. Yo me imagino lo avergonzado que quedó este muchacho allí. Si yo tengo un individuo así en mi empresa y le presento un proyecto, mire, yo quiero que usted, la mercancía que estamos vendiendo en nuestra empresa de comunicaciones, yo quiero que usted la desarrolle aquí en el barrio Roma. Pero Paniagua, es que la gente aquí son duros de corazón. Aquí la gente aquí no, ellos no van a creer. Y este individuo, Jesús le dio una reprendida tan grande que Jesús predicó un sermón allí. Les dijo, yo no soy un espíritu, los espíritus no tienen ni carne ni hueso como yo tengo, ven y toca. Lo desafió de una manera frontal. Entonces, este individuo no cabe en nuestra empresa por incrédulo, inseguro, lleno de duda, desconfiado hasta las narices. Yo no quiero gente así en mi empresa. Y yo no sé lo que le pasó a Jesús con esta gente. Yo no sé lo que le pasó a Dios con esta gente. Incapacitadas para desarrollar este tipo de empresa. Judas. Vamos a ver qué pasa con Judas. ¿De qué Judas estamos hablando aquí? Estamos hablando de Judas, el hermano de Jesús, el hermanito de Jesús. Lo parió María, hermanito de Jesús. ¿Ok? Miembro de una familia impopular. La familia de José y María era la familia más impopular en Palestina. ¿Por qué razón? Hacemos un poco de historia que ustedes conocen. Cuando María quedó embarazada, ¿se sabía quién era el papá? ¿Se sabía quién era el papá? ¿De la barriga? No se sabía. Y eso no solamente se enteró José, se enteró toda la comunidad. ¿Por qué a Jesús le dijeron una vez los fariseos? Jesús le dijo, yo soy primero que Abraham. Y los fariseos le dijeron, oye, este tipo está loco. El tipo nació en estos días y dije que es primero que Abraham. Y le dijeron, hijo de fornicación. Yo no sé cómo le dicen aquí a eso, cuando una mujer sin casarse o casada tiene un hijo que no es del esposo legítimo. ¿Cómo le dicen a eso? Bastardo, pero ¿cómo le dicen a la acción? Le dijeron que era hijo de un adulterio. Hijo de fornicación. En mi país le dicen otra cosa más fea que no se la voy a mencionar aquí. Y a Jesús delante de toda una comunidad le dijeron hijo de fornicación. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se sabía quién había preñado a María. Y el pobre José, hombre prudente, que yo no quisiera estar en los zapatos de José nunca, preparó su maletita calladito para irse y no verse en ese brollo. Luego un ángel le aparece y le dice, quédate
lo que hay en ella es de Dios. Y ahí el hombre fue convencido, y yo admiro a José. De José casi nunca hablamos, pero ese individuo hay que darle un abrazo el día que lleguemos. Hay que buscar a José y abrazarlo y darle un beso a José. Ese hombre merece una corona. Aún la iba a dejar en silencio para no difamarla. ¿Por qué razón? Porque también merecía la muerte ella. Ella merecía la muerte. Entonces, aparte de eso, de que fue un embarazo sin que se conociera el papá, porque María sabía que había sido el Espíritu Santo y José lo supo después, pero allá afuera no. Allá afuera no. Aparte de eso, eran de un pueblo llamado Nazaret. Nazaret era el barrio, el pueblo más degradado en toda Palestina. Era la comunidad que albergaba, era la cueva de ladrones, era la cuna de la prostitución. El que se casaba con una mujer de esa aldea era tenido en poco, porque el 80% de las mujeres de esa comunidad eran prostitutas. Los soldados, los viajeros y las caravanas se detenían allí para pagar, para comprar sexo. Se cometían más de 200 atracos por día. Por eso dijo alguien por ahí, y saldrá algo bueno de allí, porque sabía lo que era eso ahí. Entonces era una familia impopular. Este muchacho era miembro de una familia impopular. Yo no quiero meter un individuo así en mi empresa, porque me va a desprestigiar la empresa. Y solo por eso yo lo rechazo para mi empresa, porque su familia era impopular y tenía una historia moralmente oscura que todavía algunos la cuestionan. Todavía hasta esta fecha. Entonces, Juditas, yo no te quiero aquí. Simón el cananista, desconocido, lo sacamos también. Echamos sus papeles al zafacón. No lo queremos aquí. Yo no sé lo que Jesús encontró en él. Jacobo, hijo de Zebedeo, cabildeador. ¿Recuerdan eso? ¿Saben lo que hizo Jacobo? Oportunista. Díganme algo de Jacobo. Ese fue uno de los que se acercó a Jesús con su mamá. Señor, dame posición. ¿Ok? Oportunista, aprovechando posiciones. Yo no quiero ese tipo aquí. Lo sacamos inmediatamente del grupo. No califica para mi empresa. ¿Ok? Estoy haciendo esto para ir un poquito más deprisa. Judas. En busca del líder ideal. Este es el último. Oye, ¿qué pasó con Jesús, Vamos a ver si Judas califica para nuestra empresa. Recuerden que necesitamos un individuo honesto, capacitado, seguro, que respete las líneas de mando y toda una lista que hay allí que estamos buscando. Número 1, Judas. Preparado académicamente, el único entre todos ellos. Era contador y escriba, y líder del partido de los celotes. Barrabás era el jefe inmediato de Judas, aún estando en la cárcel. Judas, dice Flavio Josefo, que tenía el grado a lo que hoy se le llama una maestría en contabilidad, era contador. Punto número 1, ya comienza a calificar para mi empresa Judas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué lo pusieron como el contador del grupo, como el tesorero del grupo? Es porque el tipo estaba preparado. A veces en nuestras iglesias llega Juancito, se hace amigo y chévere en la iglesia y popular en la iglesia, pero llega Pedrito, que es contador, pero Juancito no sabe ni papa de contabilidad. Y se enoja porque pusieron al otro en el departamento de contabilidad. Pero si tú no sabes, ¿qué te metes? Pero Jesús sabía, ¿qué te sabía? A Judas, ya por esa cualidad, yo lo ubicaría ya para el departamento administrativo, en el área de contabilidad. Ya Judas me comienza a caer bien. Segundo, contador y escriba, aunque ese no lo puse. Tercero, analítico. Es un tipo, miren, ¿recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Eso lo preparó Judas. Pregúntenle a Flavio Josefo, historiador judío. Eso lo preparó Judas con su equipo de soldados clandestinos y Barrabás. Noten que Jesús no permitió que lo proclamaran rey. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que si ese día lo proclamaban como rey, iba a haber una guerra civil en Jerusalén.
Los celotes y Judas estaban preparados ya, tenían a Jerusalén rodeada. Para en el momento que dijeran, este es nuestro rey, no era en términos espirituales, era políticamente. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que se fue entre la gente. No lo permitió, porque iba a haber un derramamiento de sangre ese día. Judas, ¿ustedes recuerdan cuando aquella mujer comenzó a tirar el perfume en los pies de Jesús? Él analizó la situación. Señores, ese es el salario de un año que esta mujer está echando ahí. Necesitamos eso para los pobres. Él comenzó a analizar. Y los contadores, ¿quién es contador aquí? Esa gente meten a uno en problemas en la iglesia, uno queriendo desarrollar proyectos. Pastor, no hay que hacer esto. Y uno con el fuego de desarrollar proyectos, y el contador, no, miren los números, me analiza. Estamos en rojo. Así me llamó mi esposa, la llamé anoche, hablé un poquito con ella. Anoche no, fue hoy. Y me dijo, fui al banco y hay un rojito ahí. Este individuo era bien analítico. Noten que Judas casi nunca ustedes lo vieron como desajustado. Analítico. Me está cayendo bien Judas. Yo creo que lo voy a contratar para mi empresa. Inteligente. Mira, nosotros nos han enseñado a aborrecer a Judas. Creo que se lo ganó también. Pero hay que reconocer las cualidades que tenía el individuo. El individuo no era cualquier cosa. El mejor preparado de todos era Judas. Este individuo era súper inteligente. Solo Jesús, porque era también Dios, sabía lo que había. Pero nadie jamás se dio cuenta de lo que Judas estaba haciendo. Yo soy de los que creo que Judas siempre amó a Jesús. No tienen que creer eso como yo, ¿ok? Pero yo siempre he creído que Judas sí amaba a Jesús. El problema de Judas fue el siguiente, que Judas tenía unos propósitos y motivos equivocados. Eso fue lo que llevó a Judas al hoyo. Judas amaba a Jesús y amaba a su nación. Quería liberar a su nación del imperio romano. Ese era el motivo de él. Necesitaba un líder. Y el líder para él perfecto era Jesús. Para proclamarlo como rey, como presidente, en otras palabras. Político. El tipo supo trabajar las cosas. Ninguno de los discípulos jamás se dieron cuenta de los trueques que estaba haciendo el muchacho. Tipo lógico. Lógico. ¿Saben por qué? Lógico. Solamente si analizamos el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús en Palestina era el liderazgo lógicamente perfecto para dirigir una liberación. Aparte de que tenía entrenamiento militar Judas. Y a los militares todo lo que le enseñan es logística. El tipo me cae bien para mi empresa. Me cae bien. Equilibrado. Nunca vieron a Judas desajustado. ¿O lo vieron ustedes desajustado? Nunca. Era un tipo recto, con un temperamento templado. Fíjense que él le hizo una pregunta a Jesús en la mesa. Jesús, ¿soy yo? Jesús le dijo, mira, vete rápido. Y él no se escandalizó. No, Señor, ¿cómo va a ser, Señor? No. Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pero después lo negó. Un tipo desajustado. Judas no. Judas era equilibrado. Nunca lo van a encontrar ustedes en la historia desajustado emocionalmente. Yo quiero un tipo así en mi empresa. Un tipo firme, con sus emociones firmes y equilibrado. Me cae bien Judas. Yo creo que ahí Jesús no cometió un error. No cometió error con Judas. Hizo una buena elección. Por esas cualidades, Judas califica para mi empresa. Judas califica para mi empresa. Yo lo contrataría. Académico, contador, analítico, inteligente, político, lógico, equilibrado. Oye, ese tipo califica. Es más, yo no lo colocaría en una posición como empleado C ni B, lo colocaría en A. Lo pondría como administrador o gerente general de la empresa. Le entregaría mi plata para que la administre. Me cae bien Judas. Vamos a ver ahora. Reflexión. Adán, Abraham, Noé, Moisés, Samuel, Elías, Josué, David. El líder de carácter íntegro reconoce sus errores y debilidades,
cuando cae en medio de la lucha, se levanta y continúa, se mantiene en la dirección de la visión, es fiel a la misión que se le encomendó. ¿Qué quiero decir con esto ahora? Dios puede utilizar mis capacidades. Dios utilizó las capacidades del apóstol Pablo, tremendo orador. Pero Dios no lo llamó por su gran capacidad de oratoria. Dios lo llamó porque lo escogió. Aparte de que a Pablo, lo impopular que era, yo no lo metería tampoco en mi equipo. Dios no anda buscando capacidades. Dios está buscando disposición. Dios hizo cosas grandes a través de hombres sencillos. David no necesitó ser un gigante para derribar al gigante. Siendo un muchacho adolescente, siendo hasta despreciado por la familia, Dios escoge a este niño y derriba al gigante que estaba atemorizando a Israel. El gigante que tiene atada a esta comunidad aquí en Colombia, en el barrio Roma, Dios solo está buscando gente dispuesta. Él nos dará la capacidad, Él nos guiará a la capacitación, pero Él solo quiere que yo esté en la disposición. Moisés, háblame con Faraón. Señor, soy torpe. ¿Y saben qué? Era tan torpe que Dios no logró cambiarlo tampoco. Dios tuvo que rendirse ante la torpeza de Moisés. Dios fue el que se rindió. Le dijo: ok, te voy a colocar a Aarón para que hable por ti. Yo no quiero que Dios llame a mi hermano para que haga lo que yo tengo que hacer. Si no tienes la capacidad, solo dile: Señor, estoy dispuesto, capacítame tú, dirígeme hacia la capacitación. Solo necesito, Señor, tu aprobación, pero estoy dispuesto. Dios te va a usar con lo que tú tienes, con lo que tú eres y como tú eres. Dios no necesita supermanes aquí. Dios no necesita mujeres maravillas aquí. Dios no necesita hombres y mujeres grandes. Dios necesita gente sencilla que se pongan en sus manos. Dios no está buscando tu edad. Dios está buscando tu disposición. Y algo hermoso que Jesús le dijo a los discípulos antes de irse: no se preocupen, no van a estar solos. Viene alguien más que los va a guiar, que los va a enseñar, que les va a dar autoridad, que les va a dar poder, que los va a llevar hasta los fines del planeta a llevar el evangelio. Por eso Jesús escogió a esos 12. Y noten una cosa, bendito sea mi Dios, y siento algo muy bueno en mi vida, algo muy bonito. Noten, yo contraté a Judas para mi empresa porque calificó por sus capacidades, pero Dios lo rechazó. Dios no estaba buscando sus capacidades. Judas fue rechazado. Judas no jugó el papel que debió jugar allí, con todas sus capacidades. A ti, así sencillo como eres, si no tienes educación, si la tienes, si no tiene un gran coeficiente de inteligencia, si el psicólogo te dijo que tu coeficiente es bajito, ven aquí y Dios te va a usar. No importa lo que tú sientas que eres, lo que importa es lo que Dios sabe que tú puedes hacer. En busca del líder ideal.